A reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los Números. With our patience En worn out aquellos by the días el pueblo estaba people complained extenuado against del God, camino y habló contra Moisés y "Why have you contra brought us Dios. up from Egypt to ¿Por die qué in nos has this land? sacado de Egipto para There is morir en no el food or water. desierto? No We have tenemos ni discussed pan ni with agua y Moses nos da náusea ese pan sin cuerpo. punishment. The El Lord Señor sent among the envió people contra Pharaoh's el pueblo servants, serpientes which ate them, venenosas so that que many los people mordían y died. murieron muchos israelitas. Then the people came to Entonces Moses el and pueblo said, acudió a Moisés diciendo: "We have sinned in Hemos complaining against pecado the Lord." hablando contra el Señor y contra ti. Reza Then the al Lord Señor para commanded que the servants aparte to de pray. nosotros las serpientes. So Moses prayed for Moisés the people. rezó al Señor por el And the Lord pueblo said to y el Moses, Señor le "Make a respondió: seraph and make Haz it una serpiente venenosa y in the colócala image en un they have made, to estandarte. look at it Los mordidos and de worship. serpientes quedarán sanos al Moses mirarla. accordingly made a Moisés bronze hizo una serpent from Mount serpiente de bronce y la colocó en un Whenever anyone estandarte. who had been bitten Cuando una by a snake serpiente mordía a looked at the uno, bronze serpent, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. the word of the Lord. Do not forget No olvides las acciones del Señor. No olvides las acciones del Señor. Hearken, my people, to my Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. I will open my Que voy a abrir mi boca a las sentencias I will not para que broten los enigmas del pasado. do not forget No olvides las acciones del Señor. while he slew them they Cuando los hacía morir, and inquired lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. remembering that God Se acordaban de que Dios era su roca, the most high God el Dios altísimo, su redentor. No olviden las acciones del Señor. but they flattered him with Lo adulaban con sus bocas, and lied to him with pero sus lenguas mentían. though their hearts were not Su corazón no era sincero con él, nor were they faithful ni eran fieles a su alianza. do not forget No olviden las acciones del Señor. but he being merciful forgave Él, en cambio, sentía lástima, and destroyed them perdonaba la culpa y no los destruía. often he turned back his Una y otra vez reprimió su cólera none of his wrath y no despertaba todo su furor. do not forget No olviden las acciones del Señor. A reading from the letter of St. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Brothers and filipenses. sisters, Hermanos, Christ Jesus, Cristo, a though he pesar was in the form of de God, su condición did divina, not regard no equality hizo with God alarde de su wrong. categoría de Dios. Rather, he Al emptied himself, contrario, se despojó de su rango slave, y tomó la condición de becoming human esclavo, likeness, pasando por uno de tantos. appearance. Y He así, humbled himself, actuando como un hombre becoming cualquiera, obedient to
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido el mundo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to En Nicodemus, aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Verbum Domini. This past February, a little En febrero pasado nació una niñita dentro de una pareja feliz, pero esta niñita nació con pulmones muy subdesarrollados. Y una amistad de ellos que trabaja aquí en el canal nos pidió que oremos por ella, lo cual hicimos. Y nos mantuvieron informados a lo largo de los meses de la crisis que la niñita había sufrido, los pequeños milagros que habían sucedido y en la vida de esta pequeña niñita. Pero luego esta pequeña niñita falleció este último 22 de agosto. Pero sus padres, que amaban profundamente a su hija, pasando tiempo a diario con ella, ofrecieron una eulogía que luego esta empleada me comunicó
que pienso yo es una ilustración perfecta de la fiesta de hoy del Señor, la exaltación de la Santa Cruz. Las oraciones de hoy hablan de la victoria de la cruz, del triunfo de la cruz. Sostenemos la cruz. Empezamos cada oración con la señal de la cruz sobre nosotros, porque es nuestra salvación, es nuestra vida eterna. Así que los padres ofrecieron esta breve elegía en el servicio fúnebre de la niñita, diciendo, las publicaciones de Facebook y las peticiones de oraciones que tuvimos no hablaban mucho acerca de cuánto nuestra pequeña hija fue como un pequeño Cristo para nosotros. Y no me refiero metafóricamente solamente, sino muchos aspectos físicos de su breve peregrinaje sobre esta tierra. Parecía como un pequeño Cristo, incluso en sus horas finales, especialmente en sus horas finales, cuando Cristo estaba en la cruz, nada más por la naturaleza de la crucifixión, hubiera sufrido mucho para respirar. Como ustedes saben, nuestra pequeñita luchaba para respirar cada día de su vida. Yo a menudo pensaba en esta comparación. Hacia el final de esa crucifixión, un soldado atravesó el costado de Jesús y emanaron agua y sangre. En los últimos días de la vida de nuestra pequeñita, le insertaron 2 tubos en el costado derecho, que al final dejaron 2 pequeños agujeros ahí, quizás uno para representar el agua y el otro la sangre. En más de una ocasión en la vida de ella, tuvieron que ponerle suero en las manos o los brazos o los pies, atravesada quizás de forma menor que nuestro Señor, pero igual fue atravesada. Y cuando falleció nos dieron tiempo para lavar su cuerpo, en especial sus manos y sus pies, de manera similar a la mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, de manera muy similar, de hecho. Ella cuenta, hay una diferencia entre Jesús y su sufrimiento final, la forma en que Él cargó con los sufrimientos de todos a través de todos los tiempos, de toda la humanidad. Él experimentó esa separación, pero ni un solo momento nuestra niñita sufrió separación de nuestro Creador y Padre Celestial. Muchas personas pueden mirar la vida de ella o incluso el acto de amor de Cristo en la cruz y sentir la tentación de decir, ¿cómo es posible que un Dios bueno, permita tal sufrimiento? Y cuando lo examinamos, vemos cuánto Él proveyó y sostuvo a nuestra pequeñita, permitiendo milagros de misericordia, permitiéndole el mayor tiempo posible con nosotros. Ni un solo momento fue abandonada por un Dios que es muy, muy bueno. Y luego los padres concluyeron diciendo, a veces es posible que caigamos en la ilusión que una vida cristiana buena es una vida sin dolor, pero Dios nunca prometió que no tendríamos dolor, que no habría sufrimiento. Él prometió que en ese dolor estaría presente con nosotros, su propio Hijo, el siervo sufriente, su Espíritu Santo, dando consuelo. Y a veces la pequeña niña solía sonreír y mirar hacia el costado, casi como si supiera un secreto. Cuentan los padres, lo podían ver en su rostro. Cristo ya estaba dándole a conocer su vida de resurrección, dijeron los padres.
y creemos que es fuente de fortaleza, algo que debe darnos a todos increíble esperanza. Dios nunca ha abandonado a nadie. Cristo ya está obrando en cada momento, en cada persona aquí, y todos son capaces de conocer ese secreto. Una hermosa reflexión para nosotros acerca de la realidad del sufrimiento. Pero ese sufrimiento ha sido elevado en el sufrimiento de Cristo y su victoria, su triunfo. Por eso es que exaltamos la cruz. En la segunda lectura de hoy de la carta de San Pablo a los Filipenses, él habla acerca de cómo Cristo se entregó, se rebajó y murió, incluso una muerte de cruz, una muerte de esclavo. Y es por ello que Dios lo ha exaltado. Por eso es que nos regocijamos en la cruz, porque ella es nuestra victoria, es nuestra salvación. Cuando los israelitas estaban cruzando el desierto, las serpientes los mordían y estaban muriendo. Serpientes venenosas. La palabra serpiente se parece a la palabra serafín, los ángeles caídos, que quieren nuestra muerte, nuestra separación de Dios. Así que ese símbolo del pecado fue colocado en un estandarte para que cuando lo miraran quedaran sanados. Pero Cristo hizo algo más allá. Él dijo, cuando yo sea elevado, y esa palabra también puede traducirse como cuando yo sea exaltado, entonces Él ha de darnos la vida eterna. Eso lo escuchamos el día de hoy, en el Evangelio de hoy. Así que como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Por eso es que los padres de esta pequeñita fueron capaces de tener esperanza y ánimo, incluso cuando veían que su pequeño Cristo sufría de tantas formas, como Cristo mismo sufrió, pero ahora compartiendo en su gloria para toda la eternidad. Esa es la buena noticia. Es la buena noticia de nuestra salvación en Cristo, que Dios amó tanto al mundo, amó tanto al mundo. En el oficio de las lecturas tuvimos Gálatas esta mañana, capítulo 2, en donde San Pablo dice, Cristo me amó y se entregó por mí. Ustedes, Gálatas, porque en Cristo fue puesto ante ustedes en la cruz. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hacía eso Pablo? Quizá tenía un crucifijo. Él no estuvo en el Calvario. Cristo fue crucificado por amor a todos. Eso es lo que la cruz proclama. Por eso nos regocijamos en la exaltación de la cruz que celebramos, porque la victoria en Cristo es nuestra. Finalmente, deseo concluir el día de hoy en nuestro oficio de lecturas, el oficio divino. Me dio gusto ver esto, que las primeras palabras que la iglesia en todo el mundo está orando en el oficio de lecturas, las primeras palabras que utilizamos, es una oración para librarnos del mal, de la cruz. Así que deseo concluir mi homilia de hoy con esa bendición, utilizando un crucifijo en esta fiesta de la exaltación de la cruz, orando esa oración de liberación, para que este mundo tan abrumado por el mal en esta fiesta de la exaltación de la cruz sea libre del mal y todas las obras del maligno. Behold the cross of the Lord. Contemplen la cruz del Señor. Poderes hostiles, huyan. El león de la tribu de Judá, el vástago de David, ha vencido. Aleluya, aleluya. Vicit Leo tribo Iuda, radix David, aleluya.